Amigos de Punto Noticias, nos encontramos con el doctor Lenín Rosero, analista político, para hablar algunos temas en referencia a la Asamblea Nacional Constituyente, a su actuación y, como no, a la actuación del primer mandatario de la Nación, que, entre otras cosas, sigue promoviendo el envío de varios proyectos de ley a la Asamblea Nacional para que se ejerza la función legislativa. Bienvenido, doctor. ¿Cómo mira estos primeros días, primeras semanas, ya al concluir este 2007, la actividad de la Asamblea? Gracias. La Asamblea, de acuerdo con el mandato soberano del pueblo ecuatoriano, ha asumido la labor de legislar y creo que puede ser bastante fructífera esta tarea, en razón de que el señor Presidente de la República tiene en carpeta varias leyes que deben ser remitidas para la Asamblea Constituyente en su aprobación, de entre ellas la tan cuestionada Ley de Tránsito, que indudablemente es una necesidad flagrante que tienen los ecuatorianos para atenerse a una norma eminentemente legal con visos de coercibilidad. Además, deberá atender los requerimientos tributarios, fiscales, es decir, existe mucho material para legislar sin omitir la circunstancia real y objetiva de crear el nuevo molde constitucional. El señor Presidente de la República ha expresado en muchas oportunidades que en el Ecuador debe desaparecer la tercerización. Es uno de los elementos que no solo lo pide el señor Presidente, sino también la clase obrera, ya que a través de la tercerización se han producido una serie de hechos dentro de los cuales se han vulnerado objetivamente los derechos de los trabajadores, especialmente aquellos que aún conserva la Constitución de la República. Es decir, la labor legislativa de la Asamblea, así como la labor de constitucionalidad de la misma, es uno de los elementos fundamentales que tiene que primar en la discusión en los próximos días. Desde luego, si el asambleísta no cumple con lo que ofreció y fue el papel que lo llevó a ser tal, bueno, el pueblo ecuatoriano está obligado dentro de las calles y plazas a exigir el cambio y transformación que se nos ofreció a través de la Asamblea Constituyente. Lo importante es que se cumpla con los ofrecimientos, doctor, toda vez de que en el caso del IVA, que se ofreció bajar del 12 al 10%, en este proyecto del SRI no está constando eso. ¿Hay alguna explicación dada por el señor Max Carrasco respecto a este asunto del IVA? Sin embargo, son preámbulos, son propuestas, son todavía motivaciones. Cuando la Asamblea se decida por este aspecto tributario y demás, podemos obtener la óptica de que si lo que se ofreció se cumplió o no se cumplió. Y vuelvo a insistir, el pueblo tiene el poder, tiene las calles y las plazas para exigir que en Montecristi, la ciudad de Alfaro, se cumpla con lo que se ofreció para ser constituyentes. Doctor, en el caso de Ayuma, ¿se evidenció esa división del poder que se manifestaba de parte de la Asamblea, los plenos poderes? El presidente de la República como que los limitó, manifestando de que ellos no pueden tratar ese tema, de que eso es mi protesta, si no renuncio. ¿Cómo mira usted eso? No, yo creo, digamos, que en el caso de Dayuma fue evidente la exagerada represión que por parte del personal armado se dio dentro de una población que ha sufrido los avatares del descuido, los avatares de ser una población lejana y realmente olvidada dentro del esquema de los gobiernos de turno. Ese exceso llevó, digamos, a motivar una represión desmedida que han sufrido los pobladores de modo inmedido. Que las respuestas son los juicios penales, ahí también hubo una lenidad, una actitud no adecuada por parte del fiscal, que felizmente ha sido aceptado su renuncia y que demoró la instauración de las acciones y demás. Ahora corresponde a la justicia ordinaria, es decir, a la Fiscalía y a los jueces, definir la razón o no de la privación de la libertad de quienes hoy se encuentran detenidos, de entre ellos la prefecta de la provincia. Esto pues tenemos que verle de modo objetivo. Cuando un ciudadano comete un desafuero, un desatino y se aparta de la ley, viene la sanción. Por eso es que muchos pobres están en las cárceles, porque así se los considera. En cambio, mire, otros, por ejemplo, están en Miami, están en Costa Rica, están en Panamá, para ellos la ley no funcionó. Esto ya debe terminar. Quien viola la ley, sea de corbata o sea de poncho, deberá atenerse a la respuesta que los órganos que hacen justicia tienen que brindar. Doctor, para este fin de año se espera también de que
se cumplan con los requerimientos de las clases laborales en nuestro país. ¿Cuál sería un poco la sugerencia que usted hace al gobierno, toda vez de que con un incremento desmesurado de la inflación se espera de que haya también una contraparte como es el aumento del 25% en los salarios? Bueno, la cadena inflacionaria tiene varios orígenes. Ayer el presidente de la República se refirió a uno de ellos, la subida del petróleo, el costo que determina que quienes son derivados del petróleo tengan un valor mayor que el que normalmente tenía, ejemplo, los aceites. Entonces, este hecho pues motiva que se dé el proceso inflacionario. Quizás el señor presidente no agudizó la explicación en cuanto a algunos otros factores que tienen que ver con los precios. Por ejemplo, la actitud que tiene el productor frente al intermediario y el que tiene que llegar a la canasta familiar a través de los distintos mercados. Creo que ahí nos ha faltado un poco de explicación para decir que también el productor tiene una responsabilidad real y objetiva en cuanto a la elevación de los precios. Ellos dirán es que el insumo cuesta más, que utilizo derivados del petróleo y demás, pero lo claro, categórico es de que la subida viene por esta forma en cadena que se da hasta el producto llegar al consumidor. Primero el productor, luego el intermediario y comprador, a un nuevo intermediario, a su vez al mercado mayorista y el mercado mayorista al resto de mercados. Esta falta de control ha impedido de que el costo de los alimentos, por ejemplo, de primera necesidad, tenga la justa apreciación de lo que vale. Indudablemente que habrá que ver que los intendentes de policía controlen algunos espacios, pero es esencial que el usuario denuncie cuando se nota claramente de que el alimento de primera necesidad haya incrementado, para que el gobierno sepa a quién dirigirse, y al que tiene que dirigirse necesariamente es al productor, que están ubicados dentro de las cámaras de producción o de comercio, que han expresado y tienen una política totalmente adversa al régimen actual. ¿Y en el ámbito laboral es justo la elevación del 25%? Siempre para un trabajador debe ser justa la elevación. No se olvide que de acuerdo con la ley, con el Código del Trabajo, cada 6 meses se establece una nueva remuneración. Hoy por hoy las condiciones pueden generar una motivación para el trabajador exigir el incremento salarial, pero ahí no podemos olvidar la cadena que genera una alza salarial en función del proceso inflacionario. Deberá haber sistema de control, parámetros de control para no suban el costo de las cosas, para que facilite un incremento salarial. Cuidar esto de la balanza de pagos en el sector público, dimensionar el real estado de números y demás que tiene el gobierno que pagar a los funcionarios que son de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, los egresos que tiene que realizar el Estado para pagar los servicios de la deuda. Acaba de pagar un servicio de la deuda, lo cual incuestionablemente le quita dólares que pueden ser destinados a elevación salarial. En todo caso, estamos por ver cómo los parámetros económicos que vienen en estos días, que significan mayor oferta y mayor demanda por el proceso navideño, incide para lo que puede pasar en el mes de enero, sin descuidar el valor real que tenga el petróleo y la necesidad de la clase obrera, que siempre deberá ponerse por delante frente a cualquier hecho. Vamos a agradecer al doctor Lenín Rosero, analista político, diversos criterios en torno al acontecer nacional. Gracias. Gracias a usted.